Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez de nuevo tratando de estudiar la palabra de Dios. Ustedes recordarán que hace 8 días tuvimos una introducción sobre la necesidad de dominar los primeros rudimentos. Les voy a pedir por favor que me acompañen a Hebreos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. En Hebreos capítulo 6, del verso 1 al 3, lo que nosotros tenemos es una lista de doctrinas que, de acuerdo a la concepción del autor a los hebreos, conforman las doctrinas a las cuales se le llaman los primeros rudimentos. Dice así en el verso 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En esta lista sobre los primeros rudimentos, la primera doctrina que se nos presenta es la doctrina de Cristo, o propiamente como le conocemos, la cristología. Y bueno, ¿qué es la cristología? Es el estudio bíblico que versa sobre la persona, obra y enseñanza del Mesías. En el 325 después de Cristo se llevó a cabo un concilio en Nicea. Este concilio fue determinante porque se establecieron las bases de lo que sería la ortodoxia cristiana en relación a la doctrina de Cristo. Y de alguna manera, hermanos, cuando un cristiano no tiene un fundamento claro sobre la cristología, podemos pensar que la persona se encuentra en un riesgo doctrinal y que tarde que temprano incluso puede apostatar de su fe. De hecho, es necesario que nosotros dominemos la cristología para poder avanzar en nuestro desarrollo cristiano. Es imposible que nosotros empecemos a tratar otras doctrinas si primero no dominamos la cristología. Tenemos razón en decir, hermanos, que lo que nos distingue de las sectas y lo que nos determina como cristianos genuinos, más que cualquier otra doctrina, es la concepción que nosotros tengamos sobre Cristo. Y de hecho, en el Nuevo Testamento no existe otro documento que tenga más información sobre el Cristo que la carta a los hebreos. De hecho, la carta a los hebreos tiene como una de sus finalidades explicar la superioridad de Cristo por sobre todos los ritos, elementos y conceptos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 1 se nos presenta a Jesús superior a los profetas, posteriormente a Jesús superior a los ángeles, y así sucesivamente el autor a los hebreos presenta a Cristo como el centro de nuestra fe, o en sus palabras, el autor y consumador de la fe. Hoy vamos a hablar de una lección a la cual hemos titulado el desarrollo de la expectativa mesiánica en el relato bíblico. Vamos a leer un texto en Lucas, por favor. Porque Lucas es precisamente uno de los pasajes más interesantes sobre cómo concibieron los judíos en el primer siglo la idea de Cristo y su reino. Lucas, capítulo 24, por favor. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Recordemos, hermanos, que para este momento Cristo ya había muerto en la cruz, ya había sido sepultado, y sus apóstoles y todos sus discípulos estaban tristes y acongojados, porque para ellos Jesús no llenó con sus expectativas, porque para ellos Jesús no cumplió con todas las cosas que tenía que haber cumplido el Mesías. Cristo ha resucitado de entre los muertos y se topa con dos de sus discípulos que están tristes. Y en el verso 17 les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y noten, hermanos, cómo en el verso 21 se nota la desilusión de estos discípulos en referencia a Jesús, y cómo para ellos Jesús no llenó con sus expectativas. Dice el verso 21: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Noten entonces cómo los discípulos del primer siglo, o al menos los discípulos que estuvieron como testigos en la obra de expiación, están considerando abandonar su fe mesiánica, puesto que para ellos Jesús no cumplió con los requisitos. Pero en el versículo 25, entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Estos discípulos no eran personas carentes de fe, eran personas que tenían una fe incompleta. De hecho, en el verso 25, el reclamo de Jesús no es que ellos sean incrédulos. Su reclamo tiene que ver con que ellos no creyeron todo, no tenían una fe completa. Vean el verso 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. De manera que para estas personas o para estos discípulos, el Mesías tenía que ser exaltado, pero no tenía que ser humillado. El Mesías tenía que reinar, pero no tenía que ser humillado a servicio y mucho menos a la crucifixión. Pero el día de hoy, hermanos, nosotros no vamos a explicar todos los elementos del Antiguo Testamento sobre el desarrollo de esta expectativa. Vamos a tratar de dar un panorama general para que usted tenga las bases de lo que nosotros creemos sobre Jesús de Nazaret y cuál es su trasfondo en el Antiguo Testamento. Porque sí debemos mencionar, hermanos, que en el verso 27 se nos dice que desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco y por todos los profetas, el tema medular del canon bíblico es el Cristo. Es la persona y obra de Jesús de Nazaret. El tema central de las Escrituras siempre va a ser Cristo Jesús. De hecho, el capítulo 24, versículo 44, Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De manera que el desarrollo de la expectativa mesiánica no se limita a una sección de la Biblia. Desde el Génesis hasta Malaquías, nosotros tenemos una mención clara y precisa de quién sería, qué haría y qué enseñaría el Mesías. Y obviamente no nos daría tiempo ni siquiera en 10 sesiones para explicar punto por punto del Antiguo Testamento sobre quién sería y qué haría el Mesías. Pero hoy, nada más como introducción a lo que es la cristología, vamos a dar un panorama general de cuál fue el desarrollo de esta expectativa mesiánica. Antes de iniciar, me gustaría que vean conmigo primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Ahí Pedro vuelve a mencionar el mismo asunto, de cómo en el Antiguo Testamento la expectativa se empezó a desarrollar. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, en otras palabras, escudriñando quién sería y qué tiempo, en otras palabras, cuándo llegaría el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. De manera que no solamente nosotros escudriñamos el Antiguo Testamento para saber los asuntos referentes al Mesías, sino que los profetas del Antiguo Testamento con mucha diligencia indagaron, inquirieron y escudriñaron quién sería y cuándo llegaría. Obviamente Pablo escribe en la carta a los Efesios que este misterio del Cristo no se les reveló a ellos como a nosotros. Efesios capítulo 3, por favor. Verso 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. De manera que el misterio de Cristo no se dio a conocer como ahora. En otras palabras, sí se dio a conocer, pero no con la plenitud que nos fue revelado a nosotros en el nuevo pacto. Es por eso que nosotros debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Pero regresando al tema central, ¿cuál es el panorama general de la expectativa mesiánica desarrollada en el Antiguo Testamento? Pues la primera mención directa la tenemos en lo que se le conoce como el protoevangelio, o la primera mención del Evangelio, que sería Génesis 3:15, por favor. Génesis 3:15 va a fungir como el único rayo de luz, como la única información de salvación que tendrán todos los personajes en la era prediluvial. Para ellos no hay ninguna otra esperanza de salvación excepto lo que se dijo en Génesis 3:15. Y esto sobra y basta para que una persona por medio de la fe pueda obtener la salvación. Génesis 3:15 es una promesa y a la vez es una maldición sobre la serpiente o Satanás. Dios le dice en el verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Me gustaría mencionar que cuando aquí dice la mujer, algunas personas piensan que se refiere a Eva, otras personas piensan que se refiere a María, pero debemos mencionar que estamos ante una figura de ilusión que se conoce como sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Es cuando usamos la parte por el todo o el todo por la parte. Les voy a dar un ejemplo. Cuando decimos que el hombre es malo por naturaleza, ¿a qué hombre nos estamos refiriendo? Pues no nos estamos refiriendo en ningún hombre en específico. Estamos hablando de todos, pero estamos hablando de la parte, el hombre, o viceversa. A veces decimos que todos los hombres serán benditos por la simiente de Abraham, pero si somos realistas, no todos los hombres fueron bendecidos por la simiente de Abraham. Solamente algunos. Ahí se usó el todo por la parte. En este caso, cuando dice que se pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer es simplemente una figura que representa el género femenino. De manera que las mujeres de la descendencia de Adán y Eva siempre van a tener un conflicto cruzado con Satanás. En primer lugar, obviamente, tenemos a Eva, pero posteriormente todas las mujeres que formen parte de esa descendencia tendrán un conflicto con Satanás. Pero después dice: y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. En segundo lugar, debemos de notar que entre la semilla de la mujer y en la semilla de Satanás, es decir, entre dos descendencias, siempre va a existir enemistad. Esta enemistad la vamos a encontrar nosotros en primera instancia con Caín y con Abel. Nosotros sabemos que Caín era una semilla del maligno. Primera de Juan dice que Caín era del maligno. Y por Hebreos capítulo 11, nosotros sabemos que Abel era justo, de manera que Abel era la semilla de Dios a través de la mujer.
Y lo que notamos es una enemistad en donde Caín mata a su hermano, y así posteriormente se va a ir desarrollando una enemistad entre la simiente santa y la simiente de Satanás. Por ejemplo, tenemos ya más adelante en la simiente de Satanás a un hombre llamado Canaán, y tenemos en la simiente de Dios a un hombre llamado Set. Y posteriormente vamos a encontrar también que existe Ismael y existe Isaac, existe Jacob, existe Esaú, y constantemente esta enemistad se va a agudizar a medida que se acerca la llegada del Mesías o el restaurador. Pero en el verso 15 al final se nos dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Llegaría el momento en el cual la simiente de la mujer o la simiente santa le daría un golpe fulminante a Satanás. La idea de golpearle la cabeza a una serpiente, literalmente hablando, constituye un golpe de muerte. Si a una serpiente la golpeas, en cualquier parte de su cuerpo no la puedes matar, pero si la golpeas en su cabeza, por muy leve que sea el golpe, puedes acabar con su vida. De manera que se nos está diciendo que de la mujer saldrá una semilla, saldrá un personaje que acabará por completo con Satanás. Sin embargo, se nos dice que la simiente de la mujer va a ser herida por Satanás en el talón. Ahora, si queremos buscar un cumplimiento de esto, si vamos a Gálatas, yo personalmente creo que Gálatas está haciendo referencia a Génesis 3:15. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a pensar en la primera parte. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es muy probable que sea en referencia a lo que dice Génesis 3:15, hermanos. Y es muy probable que cuando nació Abel, las personas de aquellos días, en este caso la familia de Adán, sí llegó a pensar que Abel sería el cumplimiento de esa promesa. Pero una vez muerto, las esperanzas se postran sobre su hijo, que le fue sustituido por Abel, al cual le pusieron Set. Pero más adelante, hermanos, es muy probable que cuando nace Noé, a Noé se le califica como el restaurador de todas las cosas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5, versículo 29, dice de la siguiente manera: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Noten, hermanos, que ahí las personas estaban pensando que Noé sería el libertador que los libraría de la maldición que se produjo en el Edén. Sin embargo, todo lo contrario pasó con Noé. Noé lo que trajo fue un diluvio arrasador por toda la humanidad, que acabó con todas las criaturas excepto los que estaban en el arca. Pero en términos generales, esa sería la primera mención sobre el Salvador. Posteriormente tenemos en Génesis capítulo 12, ya después de muchos años, a un hombre llamado Abraham, que precisamente es descendiente de Noé a través de su hijo Sem. Y en el capítulo 12 de Génesis, verso 1 al verso 3, el panorama se va a amplificar un poco más. Ya no solamente será la simiente de la mujer, será también de la descendencia de Abraham. Dice el verso 1: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten cómo el pacto que Dios hace con Abraham tiene aspectos muy importantes. El primero, que haría de Abraham una nación grande. Y esto tiene su cumplimiento precisamente en tiempos de Josué, cuando se forma la nación de Israel y toman la tierra de Canaán como posesión suya. Después dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en tu semilla, porque así lo explica en el capítulo 22, o en tu simiente, todas las familias de la tierra. De manera que de aquí en adelante todas las personas van a poner sus ojos en la simiente de Abraham. Y es muy probable que las personas de aquellos días llegaron a pensar que Isaac, el hijo de Abraham, sería el cumplimiento de esta promesa. Sin embargo, Gálatas, otra vez, citando Génesis capítulo 12, nos busca explicar que es precisamente Jesús de Nazaret el cumplimiento de esa promesa. Vean Gálatas capítulo 3, versículo 14, dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De manera que es Cristo el cumplimiento de esa promesa, es Cristo la semilla de Abraham. Ahora bien, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta sería la segunda mención directa en el Antiguo Testamento sobre quién sería y de dónde vendría el Salvador. Ya dijimos de la simiente de la mujer, en segundo lugar, de la simiente de Abraham. En tercer lugar, de la tribu de Judá. Ustedes recordarán que después de que Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, que posteriormente es llamado Israel, y a su vez Israel tiene 12 hijos, que constituyen las 12 tribus de lo que será la nación israelita. Y es precisamente en el capítulo 49 de Génesis cuando se hace la promesa de que el Salvador o el restaurador de todas las cosas sería de la simiente de Abraham, pero específicamente de una tribu, de la tribu de Judá. Génesis 49, versículo 8. Lo que tenemos en este capítulo es una serie de bendiciones y predicciones que Jacob hace sobre sus hijos, en este caso las 12 tribus. Y en referencia a Judá, que fue uno de los hijos que se esforzó más por traerle bienestar a su padre cuando Benjamín, su hijo, estuvo preso en Egipto, se dice lo siguiente en el verso 8: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en las cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Pero en el verso 10 tenemos el tema medular de esta profecía: no será quitado el cetro de Judá. Y eso significa, hermanos, que en el desarrollo de las 12 tribus, Judá siempre tendría una posición en la realeza. Judá siempre tendría una posición superior y aparte una posición que lo colocaría como rey. Y así lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Los reyes siempre venían de la tribu de Judá. Obviamente se va a producir una división en tiempos de Roboam, pero los reyes que de alguna manera tienen conexión con Judá siempre van a tener su linaje constante. Pero en el verso 10 dice: ni el legislador de entre sus pies. Es la misma idea que tenemos en la primera frase del verso 10. Pero después dice: hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? Pues es una palabra hebrea que se puede traducir el que ha de venir, y es una referencia directa a Jesús de Nazaret. Y a él se congregarán los pueblos. Vean conmigo Hebreos, capítulo 7. De manera que el Salvador tendría que ser estrictamente de la tribu de Judá. En Hebreos capítulo 7, hablando del sacerdocio del Mesías, se nos dice en el verso 14: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio,
Obviamente aquí se está explicando por qué Jesús es sacerdote si no proviene de la tribu de Leví. Pero lo que queremos señalar es que el texto sí explica que es manifiesto o muy obvio que nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Tal vez podríamos hacer referencia a lo que el mismo Señor dijo: la salvación viene de los judíos. Pero también si van a Apocalipsis capítulo 5, en términos simbólicos, Juan dice lo siguiente en el verso 5: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, y eso sí es una referencia directa a Génesis 49:10, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De manera que el desarrollo de la expectativa mesiánica se va agudizando cada vez, se va amplificando más. Ya no solamente es de la simiente de la mujer, ya no solamente es de la simiente de Abraham, ahora sabemos que también será de la tribu de Judá. Y este es todo el conocimiento que tenían los antiguos con respecto al Salvador. Llega entonces el periodo de la ley, llega el tiempo del Éxodo, y se empiezan a dar una serie de profecías, tipos y sombras sobre el Salvador. Pero vamos a llegar más lejos, vamos a ir al segundo libro de Samuel, porque estamos tratando de tener únicamente un panorama general sobre el desarrollo de la expectativa mesiánica. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al versículo 16, es la promesa de Dios a David. De hecho, podemos llamarle el pacto de David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Obviamente la referencia directa sería Salomón, porque Salomón fue el que nació inmediatamente después de que David deja el trono, o es el que toma el reino después de que David deja el trono. Verso 13: él edificará casa a mi nombre. Y esto todavía tiene más peso sobre Salomón, porque Salomón construyó el gran templo que destruyó Nabucodonosor en el 605. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero el hecho de que diga que su trono será firmado para siempre, ya nos indica que no es solamente en referencia a Salomón, sino que esta profecía tiene un cumplimiento más lejano. Verso 14: yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y podríamos ir al Nuevo Testamento, pero creo que no es necesario, hermanos, porque sabemos que Jesús fue llamado incontablemente el Hijo de David. Se le dijo a María, por ejemplo, que él ocuparía el trono de David, su padre. O se nos dice en Romanos capítulo 1 que él era hijo de David según la carne. De manera que sabemos que esta profecía sí es en referencia a Salomón, pero tiene un cumplimiento más alto, que toca los aspectos mesiánicos del Hijo de Dios. Entonces tenemos de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá y del linaje de David. Y podríamos añadir 2 cosas más: nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Obviamente, por el contexto inmediato, podríamos pensar que no tiene nada que ver con el Mesías, no tiene nada que ver con Jesús. Incluso si indagamos en la palabra hebrea para virgen,
se podría objetar en contra de la idea de que esto tiene que ver con Jesús y con la concepción virginal de María. Pero recordemos lo que dijimos en un principio, hermanos. Los que tuvieron la autoridad para explicar estos textos fueron los apóstoles, gracias a la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Así lo dice todo el Nuevo Testamento. De manera que por lo que nosotros leemos en Mateo, capítulo 1, versículo 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De manera que podemos señalar que ese versículo en Isaías, aunque no es muy claro en su momento, por la revelación del Nuevo Testamento, podemos saber que es en referencia a la concepción virginal de María sobre Jesús, el Hijo de Dios. De manera que ya tenemos un panorama más claro. No solamente sería de la simiente de la mujer, no solamente sería de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá, del linaje de David, también nacería de una virgen, de una mujer que no había conocido varón, pero que por obra del Espíritu Santo iba a concebir al Mesías, al Hijo de Dios. Y para terminar podemos ir a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice así: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Incluso se nos indica en dónde nacería el Salvador. Y obviamente en Mateo capítulo 2 se hace mención de esta cita cuando Herodes le pide a los escribas que le anuncien de dónde llegaría el Cristo. En el capítulo 2, versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, podríamos indagar muchísimo sobre los versículos del Antiguo Testamento que hacen referencia a la llegada del Mesías, pero basta con mencionar estos y explicar que aparte de la expectativa bíblica, a través del desarrollo del pueblo judío, esta expectativa se empezó a ver afectada por las concepciones tradicionales y rabínicas, de manera que ellos esperaban a un Mesías muy distinto por la influencia que tuvieron directa de sus maestros, la tradición, los rabinos, la sinagoga, los fariseos, el desarrollo del cautiverio. Todo esto empezó a influenciar para tener una concepción equivocada de quién sería el Mesías. Y es por eso que algunos sí aceptaban la idea de que el Mesías fuera rey, pero no aceptaban la idea de que el Mesías muriera en una cruz. No aceptaban la idea de la humillación. Y es por eso que Jesús nos indica en Lucas capítulo 24 lo que escuchamos en un principio: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de entre los muertos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñaba en todas las escrituras lo que de él decían. Espero, hermanos, que esto les pueda ayudar como una introducción para lo que vamos a estar estudiando dentro de 8 días. Por favor, repasen, estudien. Que Dios los bendiga.